abarcar pues, cuáles son los elementos esenciales o estas claves para la adaptación de la ortoqueratología, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, que también tenemos por ahí algunas cosas que precisamente Opti Representaciones nos trae para compartir por ustedes. Entonces, hablando sobre los elementos esenciales de la ortoqueratología, bueno, yo agradezco la introducción de Carlos Salazar, de precisamente mi trayectoria profesional. Soy licenciado en optometría por parte del Politécnico Nacional, con la maestría en optometría y ciencias de la y en maestría en administración. Actualmente he tenido experiencia tanto en la parte administrativa como en la parte de adaptación del lente de contacto, y actualmente pues mi consulta es meramente de lente de contacto en el Hospital MAC, donde también pues son bienvenidos cuando ustedes gusten. En la orden del día vamos a estar hablando sobre las definiciones básicas de ortoqueratología, hasta cómo comprender estas topografías en las adaptaciones iniciales de ortoqueratología. Bueno, ¿qué es ortoqueratología? ¿Por qué la importancia de la ortoqueratología? ¿Qué instrumentos necesito para adaptar ortocar? Selección de los pacientes adecuados y los quienes no realmente son tan adecuados para este tratamiento, y la comprensión de la topografía. Entendiendo la ortoqueratología, vamos a hacer una revisión rápida de los principios de adaptación y la definición de ortoqueratología. En sí, me gusta poner especial hincapié en que es un tratamiento, ya no es una adaptación como lo podríamos estar familiarizados anteriormente, sino precisamente desde la definición y el cómo compartirlo con ustedes, colegas, y cómo ustedes lo pueden compartir con los pacientes o los papás de los pacientes. Es un tratamiento, ya no es una adaptación de un lente de contacto, sino es algo que ese tratamiento va a hacer que estemos más cerca y más al pendiente de nuestros pacientes. Tratamiento clínico: en el campo de la contactología avanzada es necesario tener conocimientos de ságita o de elevaciones, de adaptación de lentes esclerales, de fluorogramas, también como el lente de contacto rígido, y bueno, es una cierta combinación de ambos. Por eso precisamente en contactología avanzada deberíamos de tener un poco de experiencia en adaptaciones de estos lentes. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de estas cuestiones básicas para poder entenderlo lo más simple posible y con una cuestión más lógica. Entonces, con en tratamiento clínico de la contactología avanzada, que tiene por objetivo generar un moldeo corneal controlado. Ese es el objetivo inicial, un moldeo corneal controlado, una redistribución de la forma de la córnea, de forma en la que yo quiero cómo se comporte esa córnea para llegar al objetivo deseado, que es la corrección de la graduación de nuestro paciente. A través de una adaptación del lente de contacto de doble geometría inversa, vamos a cambiar la modificación o la forma de esa córnea, vamos a modificar la córnea de una forma prolata, que normalmente los pacientes tenemos el ojo prolato, a una forma oblata, utilizando lentes de contacto y un líquido con el que se insertan para poder ver ciertos patrones de fluorograma adecuados para poder tratar ya sea una miopía, en el ejemplo, en esta imagen de la parte de arriba, o incluso también hipermetropías, ¿okay? Con ciertas redistribuciones epiteliales. La anatomía del lente de contacto de ortoqueratología, como bien les comenté, es un lente de doble geometría inversa, en donde vamos precisamente a tener una curva base más plana de lo normal, o una curva más plana calculada a la graduación y al ojo de ese paciente, a las queratometrías de ese paciente, para poder redistribuirlo hacia una primera zona curva inversa, en donde vamos a tener un patrón de fluoresceína en forma de anillo, o un patrón de un círculo, donde va a haber una cierta succión para poder llevar ese epitelio central hacia esa parte periférica. Posteriormente también tiene una segunda curva inversa, que es una zona de alineamiento. Esta zona curva inversa no se va a ver como un patrón de fluorograma, sino va a ser un patrón de estabilidad o de alineamiento. Y por último, una claridad de borde, que la claridad de borde nos permite el intercambio lagrimal como todo lente. Como les comentaba, también de tener conocimiento sobre las alturas sagitales en cuanto a adaptación de lentes esclerales, también lo vamos a llegar a manifestar, o lo vamos a llegar a manejar en esta parte de lentes de contacto, en donde tenemos que tomar en cuenta cuál es la elevación sagital de nuestra córnea y una elevación sagital del lente, en donde una separación mínima entre la córnea y el lente
debe de haber entre 8 y 10 micras, ¿ok? Entonces, el que nosotros veamos, me voy a regresar ligeramente a la diapositiva pasada, el que nosotros veamos o consideremos que no hay fluoresceína aquí, no quiere decir que tengamos un toque, y precisamente ahí es en donde podemos desmentir ciertas ideas que podríamos llegar a decir que nos está tocando por ahí el lente y que nos puede llegar a hacer alguna afección en la córnea. Negativo, tendríamos una separación alrededor de 8 y 10 micras, algo que no es posible verlo a través de la lámpara de hendidura. Es posible ver nosotros esos patrones de fluoresceína de 20 micras hacia arriba, por eso no es posible que podamos ver esa separación que tenemos en la parte central entre la córnea y el lente. Esta es una adaptación adecuada del lente de contacto en donde se ve la anatomía del lente con una geometría inversa o plana en el centro y una curvatura de alineamiento en la periferia, dejando en la zona de tratamiento un reservorio en donde se va a redistribuir esa parte central de la córnea. Y como todo lente, cuando tenemos una altura sagital excesiva o cuando tenemos un lente un poco más cerrado, si lo quieren manejar de esta forma, tendríamos un mayor acúmulo de lágrima en esa parte central. Y si queremos o tenemos, por lo contrario, una altura sagital insuficiente o una adaptación abierta o plana, pues sí podríamos llegar a tener un cierto toque con el levantamiento de la periferia del lente. ¿Cómo van a explicar esto? Bueno, teniendo en cuenta estos conocimientos, ya saben cómo se va a comportar este lente, pero cómo yo se lo voy a compartir a mis pacientes o a los papás de mis pacientes, es importante tomar en cuenta y hacer ciertos ejercicios compartiendo ese conocimiento a los papás de que la córnea tiene un material viscoelástico. La córnea es de una forma que realmente es posible tener esa elasticidad y que regrese a la normalidad. Es importante compartir que se comporta de una forma como estas almohadas que son de memory foam, en donde ustedes ponen un moldeo, ponen un ejemplo, la mano, y después la córnea mantiene ese moldeo y posteriormente regresa a la normalidad. Es algo similar, pero lo vamos a hacer a través de lentes de contacto de esa geometría inversa. Y en ciertos casos podemos hacer ciertos ejercicios en el consultorio o con nuestros pacientes de pedirles, incluso ustedes allí en casa, lo que pueden hacer es presionarse ligeramente con el ojo cerrado su ojo, si tiene la posibilidad también de tener una topografía previa a ese aplanamiento y después de 30 segundos podemos ver que podemos modificar en dioptrías junto con un aplanamiento que no es controlado alrededor de 0.55 dioptrías o media dioptría después de 30 segundos de una ligera presión digital. Si mantenemos el dedo durante un minuto, podemos ver que hasta tenemos un efecto de casi una dioptría de modificación en esa curvatura, en esta parte de la córnea, simplemente hacer una presión en el ojo. Sabemos también que en algunos casos, si ustedes en algún momento quien duerma boca abajo, que haga una cierta presión en su ojo, despierta y a lo mejor y no tiene la visión adecuada al momento de despertar porque hacemos un cierto moldeo descontrolado. La idea es manejar el moldeo a la forma que yo quiero y a la graduación que yo quiero tratar. En sí, pues es hacer la modificación de una córnea prolata o una córnea normal a una córnea oblata a través del lente de contacto con esa redistribución epitelial y aprovechando también la teoría de la hidrodinámica. Esta teoría de la hidrodinámica habla que se va a redistribuir ese epitelio en la parte central, no nada más empujándolo, sino también haciendo una cierta succión con la lágrima con la que se va a estar utilizando este lente de contacto para hacer esa redistribución epitelial total. Y bueno, como la teoría del moldeo corneal es de que la potencia corneal no puede ser creada ni destruida, solo puede ser distribuida. Esto nos da un resultado de que puede ser reversible o no puede ser, es reversible. En ciertos estudios que se han compartido, se han hecho cortes histológicos en donde nos muestra cuánto, después de 4 horas de uso, cómo se va redistribuyendo esa parte epitelial de la parte central hacia la parte periférica, logrando así la anatomía de un lente negativo moldeado en la córnea. Entonces redistribuimos de esa parte central con una succión en la periferia, en esa zona de tratamiento y logrando así ese lente moldeado, un lente negativo, grosor en la periferia y un adelgazamiento en la parte central,
o esa redistribución para poder lograr llegar a las dioptrías deseadas. Y no nada más es en la parte de la miopía, sino también tomar en cuenta que esto lo podemos hacer a través de hipermetropías también. Estas hipermetropías hacen el efecto contrario, tratar de la media periférica, reunir o redistribuir ese epitelio hacia la parte central, logrando así un lentículo o una forma de lente positiva en esa parte central, corrigiendo la hipermetropía de nuestros pacientes. En sí, todo esto es una cuestión epitelial, tomando en cuenta que la córnea tiene 500 micras de grosor, nada más vamos a estar tratando alrededor de 30 o 30 de los 50 micras que tiene el epitelio de la córnea. Esta es una imagen de un colega, Juan Bolívar, que lo presentó precisamente en un congreso, en donde podemos ver por ahí cómo se va a redistribuir en la parte central. Un ejemplo previo al tratamiento de ortoqueratología, tiene 56 micras y una vez tratado disminuye en esta parte central para hacer un grosor en la media periférica. Es una corte de tomografía de alta definición para poder ver que no cambia toda la curvatura de la córnea, sino nada más estamos empleando en la parte epitelial. Como les comentaba, la córnea, bueno, pues tenemos una cuestión, un grosor de 500 micras. Quien tenía por ahí alguna idea de que se modificaba toda la córnea, pues es una cuestión errónea. Realmente se hace la modificación únicamente en la parte epitelial, alrededor de unas 20 micras son los que se están haciendo esta modificación de la redistribución central hacia un engrosamiento periférico, como lo estábamos viendo, o un adelgazamiento periférico para el grosor central en el caso de hipermetropías. Se han visto y se han hecho estudios que la parte más interna de la córnea, tanto en el endotelio como en el estroma, pues no hay cambios que puedan llegar a que ustedes se puedan llegar a preocupar de que el paciente pueda tener algún problema. Pues bueno, no hay cuestiones por qué preocuparse. Incluso también en estas afectaciones del plexo nervioso se puede ver sin ortoqueratología cómo es el plexo nervioso normal de la córnea y cómo es a través del tiempo del uso de ortoqueratología. Vemos cómo se va redistribuyendo en esa forma periférica y es algo que se va a regresar al momento de, si se suspende el uso del tratamiento, regresa a su normalidad, así como regresaría el epitelio. ¿Y por qué es importante el uso de la ortoqueratología o por qué es importante el saber actualizarnos y hacer la adaptación de este tratamiento hacia nuestros pacientes? Pues precisamente porque no nada más va a corregir a nuestros pacientes, sino también va a tener una cuestión de control de miopía. Entonces, esta idea de controlar la miopía puede ser o no puede ser en comparación. Aquí podemos ver dos imágenes. ¿Cómo vamos a ablacionar o vamos a tratar y permitir que el paciente pueda ver bien? Lo podemos comparar con una cirugía refractiva. Sin embargo, en un perfil que tenemos en topográfico, en la cirugía refractiva es un desbaste, es un aplanamiento, y en la ortoqueratología es esa redistribución, como pueden ver. De la parte central hay un incremento en la zona de tratamiento, logrando un patrón topográfico que lo vamos a ver posteriormente, el objetivo que es el de Bullseye o el de Diana. Este mismo patrón topográfico de ortoqueratología nos va a permitir hacer la teoría y comprobar la teoría del desenfoque periférico miópico para que los rayos de la periferia en ese tratamiento enfoquen delante de la retina y así el ojo no tenga la tendencia o tenga el crecimiento normal a un tratamiento que solamente va a corregir esta miopía. Y esta teoría del desenfoque periférico en ortoqueratología, pues habla precisamente que además de que se está haciendo el aplanamiento central y se está tratando la miopía y que el paciente va a poder ver bien logrando la emetropía en esa parte central, el aumento de la potencia positiva de esa redistribución epitelial va a generar el desenfoque miópico periférico o va a hacer que los rayos enfoquen delante de la retina y que además vamos a tener el doble efecto que sería de corrección y el doble efecto que va a ser de control. Los sistemas convencionales para tratar, para corregir la miopía, que normalmente son lentes aéreos con una sola lente negativa, pues se ha demostrado que los rayos paraxiales o los rayos de la periferia enfocan
detrás de la retina y nada más nos corrigen esa ametropía, pero no nos la controlan. Y es precisamente la importancia de la ortoqueratología, que además de corregir la ametropía, va a estar controlando o va a ser el efecto más deseado de control de miopía. ¿Y qué voy a necesitar yo? ¿Qué instrumentación necesito yo para poder llegar a cabo o para poder hacer esta adaptación? Bueno, pues tenemos que hacer ciertas pruebas, como las que me imagino que todos deben estar haciendo en su consulta: una anamnesis, medida de la agudeza y refracción de nuestro paciente, examen con biomicroscopio para detectar si el paciente es candidato o no, un tema que vamos a ver también más adelante, medida del diámetro corneal, que es importante, medida del diámetro pupilar, que también en estos tratamientos son importantes, calidad y cantidad de la lágrima, que el paciente sea un buen candidato y que no tenga problemas de lágrima, y fundamental, topografía corneal. Precisamente la topografía es el instrumento que nos va a estar diciendo cómo se comportó aquel lente con el porte nocturno y cuál es el resultado que trae mi paciente al día siguiente. Y para esto, pues tenemos tres sistemas o tres formas que existen de esta parte de adaptación o cómo puede empezar a adaptar la ortoqueratología. Pues bueno, tenemos tres vías. La primera, adaptación con caja de prueba; la segunda, con adaptación vía software; y la tercera, una adaptación automática. La primera, que es adaptación de caja de prueba, bueno, pues es algo que es parte de una educación tradicional, que es seguir las indicaciones o nomogramas de los fabricantes. Y bueno, podemos tener la cuestión de poner un lente, si es que lo tenemos en caja de prueba. El paciente, en el caso que tenga la suerte de que tengamos ese lente en caja de prueba, se lo podría llevar en el momento. Y bueno, tomando en cuenta de que pues precisamente los ojos y nuestras córneas son como nuestra huella digital. Es muy difícil a veces, en algunas ocasiones, encontrar el lente adecuado. Por eso es importante rediseñar o diseñar ciertos lentes o pedir un lente con la característica específica de nuestro paciente. He ahí, bueno, estos algunos nomogramas en donde esto lo pueden ver con cualquier caja de prueba, que les van indicando si ves esta característica hasta el cambio, etcétera, como una adaptación de cualquier lente de caja de prueba. Sin embargo, lo que sí es fundamental es el uso del topógrafo, y a través del topógrafo podemos hacer uso o hacer personalizaciones de estos lentes de contacto a través de la topografía, como les comentaba, que es como si fuera una huella digital, y estos nuevos softwares son los que nos van a estar permitiendo hacer las adaptaciones de este lente de contacto en la córnea que nosotros queramos. El lente se va a diseñar precisamente a la forma de este ojo de nuestro paciente, y vamos a poder hacer un lente personalizado, ¿ok? Y eso nos garantiza, pues, el éxito, precisamente por tener un lente que está hecho a la medida de nuestro paciente. Softwares como el Wave, que nos puede ayudar o nos da precisamente el lente deseado, compartiéndolo o ligado con este topógrafo, con los topógrafos, para que nosotros podamos hacer el lente especializado para nuestro paciente. Y ustedes, bueno, las adaptaciones de software, somos los encargados de poder hacer una correcta adaptación a través de un perfil que es parte de lo que nosotros tenemos que identificar cuando tenemos un lente que es más plano, como lo vimos, o un lente que es un poquito más cerrado, para poder hacer las adaptaciones adecuadas y que tengan un correcto centrado. También tenemos una cuestión que es una adaptación automática, o es algo que en donde no se involucra tanto el optometrista, pero toma las topografías, se las manda al laboratorio para que calculen el lente por él, y posteriormente le llega el lente y se le prueba al paciente. Como todo es una cuestión en donde, bueno, es un diseño también considerado, pero quien realmente lo está adaptando, pues es el laboratorio, y ahí, bueno, es poca intervención a través del optometrista, o bueno, no es necesario mucho conocimiento en esta parte. Esas son las tres formas de adaptación, y es importante también tener una gestión eficaz de la práctica, o saber cuándo voy a estar o cómo voy a estar trabajando con estos lentes. Como les comentaba a un inicio, que es una adaptación, no es que yo le entregue el lente de contacto al paciente y se quede y que ya no lo vuelva a ver hasta que tenga algún problema o hasta que quiera volver a mandar a hacer otros lentes, sino es un tratamiento en donde voy a tener que estar citando al paciente constantemente, y cada vez que acuda a nuestro paciente a nuestra consulta, pues vamos a tener que hacer ciertas medidas obligatorias
como un breve cuestionario, cómo se ha sentido con los lentes, cómo le fue esa primera noche, una tercera noche, esta programación de citas o ese tratamiento lo tenemos que ir adaptando al calendario, nuestro calendario, con evaluaciones de la integración corneal a través de la lámpara de hendidura, que veamos que la córnea esté intacta, que tengamos topografías adecuadas y ver cómo va ese tratamiento, en efecto, cómo se está haciendo el efecto ortoqueratológico deseado, cómo va la agudeza visual, va disminuyendo va disminuyendo la metropía y aumentando la agudeza visual, porque es algo paulatino y esto va a ser dependiendo de la graduación que vayamos a tratar, cuánta graduación tiene ese paciente y qué agudeza visual es la que llegó, si es al día siguiente o a los 3 días, y en algunas ocasiones también revisar si el fluorograma continúa siendo el adecuado para que nosotros podamos identificar que el lente es el adecuado y está haciendo un correcto control. Como les comentaba que es un tratamiento, pues tenemos que también dentro de nuestra consulta, dentro de nuestra clínica o donde ustedes vayan a estar haciendo las adaptaciones, tenemos que programar una cita a nuestro paciente o programar la adaptación o los controles de ese paciente que vayamos a realizar, con realmente pruebas de la lente, a lo mejor 20 minutos en esa consulta o las consultas subsecuentes. Se recomienda en algunos casos, esto también es dependiendo del expertise, por la mañana, una revisión al día siguiente por la mañana para ver qué fue lo que hizo ese lente en esa primera noche de moldeo. También recomendar la revisión pues, a la semana, preferiblemente también por la tarde, para ver cuánto tiempo tarda en regresar este moldeo en el ojo del paciente. A las 2 semanas, para ver si es posible que ya terminamos de hacer el moldeo adecuado y llegamos a la meta. A los 3 meses para observación, a los 6 meses, inclusive al año. Esto ya va a ser también dependiendo de cada persona, pero tomando en cuenta de que son varias revisiones posteriores a la adaptación. ¿Y quiénes van a ser los pacientes adecuados para esta adaptación? Pues bueno, podemos ver que pueden ser desde niños hasta adultos, pero ¿quiénes son los adultos adecuados? Pueden ser personas que vayan a hacer algún tipo de oposición, que tengan una cierta disciplina en cuanto a la parte del sueño, y quienes también, las personas que quieran dejar de utilizar el tratamiento convencional de armazón, o algunos pacientes que no se llegaron a acostumbrar al uso de lentes de contacto blandos o tengan por ahí algún problema, bueno, es una alternativa. O no fueron candidatos a alguna cirugía refractiva, es la alternativa. Y en niños, puede ser en niños el que presente la miopía, y no nada más va a ser la parte del control, sino también, de la corrección, sino también del control de miopía, que es algo que, pues, si ya lo sabemos, estamos obligados a compartirlo con nuestro paciente y capacitarnos para poder ofrecerlo. Estos posibles candidatos, como les comentaba, que pueden ser desde niños hasta presbitas o hasta adultos mayores, también pueden ser nuevos usuarios o portadores que ya fueron usuarios de lentes de contacto blando y que quieran otra alternativa, o también de lentes rígidos y que quieran alguna otra alternativa, siempre y cuando estén dentro de los rangos a tratar, que eso es dependiendo, pues no podemos tratar miopías magnas, a pesar de que tengamos nuevos softwares y que tengamos graduaciones, que podamos tratar graduaciones muy altas, siempre tendríamos por ahí un límite de trato, ¿no? Incluso alguna otra patología como el queratocono, bueno, no podríamos llegar a tratarlo. Expectativas reales, decirle al paciente la expectativa real de los resultados, que en algunas ocasiones, y esto va a ser en función al diámetro pupilar, el paciente pueda ver ciertas aberraciones o halos. Algo que es importante, porque eso es precisamente lo que nos va a estar haciendo el control de miopía en niños, pero en adultos que ya tuvieron por ahí un desarrollo completo del ojo y que tengan una pupila muy grande y se quejen por ahí de halos, bueno, pues es una cuestión de que se va a ver una neuroadaptación, o pudieran llegar a presentar la forma de que no se sienten cómodos con ellos. ¿Ok? También aquellos pacientes que no tienen un grosor corneal suficiente para someterse a una cirugía refractiva o que no fueron candidatos, pues precisamente pueden ser candidatos para ortoqueratología, siempre y cuando también el paciente tenga lo más importante, que es la motivación. Una vez que el paciente tenga la motivación y que esté convencido de que puede utilizar este tratamiento, es importante de que lo pueda, esa motivación es la que nos va a estar dando la paciencia y el tiempo para poder adaptar al lente de contacto.
Ustedes también pueden llegar a identificar si el paciente pues es impaciente o quiere todas las medidas rápidas o algo. Puede ser una de las cosas por las cuales pues se puede interrumpir el tratamiento. ¿Qué otros posibles candidatos, como les comentaba? Pues adolescentes que estén en la etapa del ejercicio, actividades acuáticas, perdón, personas, adolescentes que tengan un sueño riguroso o que sí cumplan sus horas de sueño. Y precisamente también ahí vamos a poder ver qué personas van a ser las que no van a ser las perfectas candidatas a este lente de contacto, quienes pues tengan una cuestión de que por trabajos sean turnos rolados y que no sigan sus horas de sueño adecuadas, que por cuestiones de trabajo también se tengan que desvelar, o no nada más de trabajo, sino que llegue el fin de semana y que no tengan pues unos buenos hábitos de sueño para poder hacer que el tratamiento sea efectivo. Y bueno, también ¿a quién les puede interesar la ortoqueratología? Pues bueno, como les comentaba, pacientes o usuarios de lentes de contacto blandos que tengan problemas de lágrima, deportistas de alto rendimiento, policías o grupos especiales, bomberos, miembros del ejército, pilotos, personas que tengan esta disciplina del sueño y que no tengan esta cuestión de que a veces sí se los puedan poner y a veces no, y sobre todo niños y jóvenes para el control de miopía es el objetivo específico. Además, no nada más es llegar a la agudeza visual, que el paciente se sienta cómodo o al 20/20, sino también comentar al paciente que, bueno, va a llegar a poder experimentar en algunos casos esta disminución de la sensibilidad al contraste o aumento de las aberraciones, que es precisamente lo que nos va a ayudar a controlar esa miopía. Es importante que también le puedan decir a ese paciente, o bueno, que lo planeen las visitas con tiempo, que es un tratamiento, que no nada más le voy a entregar sus lentes y se va a ir, sino planear esas visitas después de la primera noche y también tomar en cuenta el precio, pues una cuestión de tratamiento en donde se les puede llegar a incluir tanto las topografías como los líquidos, los controles, las consultas, los controles, etcétera. Todo esto se recomienda, además, si lo vamos a hacer a través de niños y vamos a tratar con los padres, se recomienda el uso de un consentimiento informado, en donde, bueno, como todo consentimiento informado, les vamos a estar dando o compartiendo estas características del tratamiento, los objetivos, por qué queremos utilizar ortoqueratología, cuáles son las ventajas de este tratamiento frente a otros sistemas, cuáles son los inconvenientes y los riesgos, qué otras alternativas tenemos, cuáles son los costos, el protocolo de visitas y reposición de lentes, y qué pasará si en algún momento el paciente rompe un lente en las pruebas, o si pierde una lente, o si decide interrumpir el tratamiento. Bueno, esas son las cosas que se tienen que, o que se deben de mantener descrito para llegar a un buen acuerdo con los pacientes, o el papá de los pacientes. ¿Quiénes no son buenos candidatos? Además de las personas que no tienen buenos hábitos de sueño, que es una cuestión que también deberíamos de poner especial atención, porque muchos adultos no tienen buenos hábitos del sueño. Graduaciones que superen los rangos de este tratamiento, mala higiene personal, alguien que ustedes puedan llegar a detectar que a lo mejor por su trabajo o por distraídos, alguna cuestión, que puedan llegar a tener una complicación por el uso del lente de contacto, a tener un beneficio por una cuestión de higiene personal, pues bueno, se puede detectar y a partir de ahí decir que no es posible ese tratamiento, o que personas que no puedan cumplir con el programa de consultas o de visitas, que vivan en otro país, en otro estado, que se les dificulte ese traslado, o también pues, pacientes que tengan pues estados de convalecencia o de embarazo, que no puedan tener un sueño adecuado, o que se tenga que despertar cada 3-4 horas para poderles dar, amamantar al bebecito, o cuestiones que no tengan buenos hábitos del sueño. También es importante tomar en cuenta la medida de la pupila. Es importante debido a que la pupila es la que nos va a estar dando este aumento o disminución de las aberraciones. Es importante que también incluso adultos mayores que sabemos que tienen pupilas pequeñas, puede ser que las aberraciones se queden por fuera, pero en niños pequeños que sabemos que tienen pupilas grandes, esto incluso nos va a favorecer, porque mientras la pupila sea más grande, mayor control vamos a tener en esta parte del control de la miopía.
¿En quiénes están contraindicados? Pues quienes tengan algún tipo de patología corneal, distrofías corneales o alteraciones del segmento anterior, queratoconos, blefaritis, ojos secos extremos, enfermedades sistémicas que contraindiquen el uso del lente de contacto, ausencia de párpados, tumores, etcétera, tratamientos para el acné o tratamientos que puedan resecar mucho este ojo, medicaciones que puedan afectar al epitelio corneal, a lo mejor alguna cuestión de patológica como glaucoma, o algunos pacientes que puedan tener peor cicatrización o inmunodeprimidos, o que tengan un diámetro pupilar grande y que sea tan grande que sea el inconveniente para el uso del caso de un adulto. ¿Ok? Estas son algunas imágenes que les puedo compartir, también algún pterigión que pueda lograr el descentramiento de este lente, ojo seco extremo, blefaritis, patologías en córnea que pues no podamos, o sea que en vez de darle un beneficio al paciente, pues vamos a estar complicando más estas patologías. Y es importante compartirles a ustedes, saber decir que no a altas graduaciones. Si bien es cierto, esto es un excelente tratamiento para poder tratar graduaciones alrededor de hasta 8 dioptrías, 6 dioptrías, 8 dioptrías de miopía, entre 2, 3 dioptrías de astigmatismo y en conjunto. Sin embargo, ya graduaciones muy elevadas, pues a lo mejor en algunas cuestiones se puede llegar a lograr bajo el diseño que ustedes quieran mandar a hacer, pero es complejo porque se va a tener que hacer varias modificaciones. También en que el paciente pueda llegar a presentar un queratocono frustro o ectasias ya corneales diagnosticadas, o también comentarle al paciente que tenga una expectativa irreal por resultados visuales en corto tiempo. No es magia, es un tratamiento que va actuando día con día hasta llegar a una semana o 2 semanas, dependiendo la graduación, y no es inmediato de que de un día para otro ya el paciente pueda ver bien. Es importante compartir esta información, incluso también algunos pacientes que puedan llegar a presentar astigmatismos internos, ya sea en cara posterior de córnea o en cristalino, o algunas cuestiones sobre refracciones que no tienen que ver sobre la córnea. Y para esto es importante, bueno, pues también tomar una buena topografía. Tenemos que comprender y vamos a regresar a hacer un repaso de la topografía para saber por qué la topografía y por qué es lo importante para hacer una correcta adaptación. La pregunta es si se podría utilizar un queratómetro en lugar de un topógrafo corneal. La respuesta es no. La recomendación es hacerlo a través de un topógrafo. Recordemos que el queratómetro nos da únicamente los 3 milímetros paracentrales de información en cuanto a curvatura de la córnea, y nos da únicamente uno de meridiano vertical y uno de meridiano horizontal. Sin embargo, hay algunos topógrafos y bueno, se recomiendan los topógrafos, pero también recomendamos ciertos topógrafos que nos puedan dar una cobertura total o tener toda la información que nosotros podamos de la córnea para poder precisamente hacer y personalizar estos lentes a la medida del paciente. Podemos ver que dependiendo también si son de cono estrecho, si son de cono ancho, ver qué área examinada es la que nos está dando esta topografía, y en cuanto mayor sea el área analizada, podemos tener un mayor éxito, y también podemos tomar en cuenta si tenemos algún tipo de irregularidad en la zona periférica de la córnea o casi en el limbo esclerocorneal. Por eso es importante contar con aparatos que nos den prácticamente pues todo la información de la córnea desde la parte central hacia la parte periférica. Y esto precisamente por la excentricidad. Sabemos que nosotros podemos tener una misma curvatura en esa parte central, una información que nos la pueden dar todos, pero no sabemos cómo se va a comportar en esta parte periférica. Y es precisamente también la importancia de tener aparatos para poder diagnosticar y para poder hacer una correcta adaptación de estos lentes de ortoqueratología. Y bueno, ¿qué topógrafos? Pues van a ser ahí los que van a ser compatibles con estos nuevos software que ya existe, como el software Wave. Pues son topógrafos tanto de cono ancho como de cono estrecho, pues que nos van a poder dar pues esta información. La recomendación, en lo personal, yo uso el topógrafo Medmont, que precisamente también lo podemos tener con optirrepresentaciones. Es el Medmont, el gold standard en cuanto a contactología, debido a que nos da precisamente pues toda la cobertura corneal,
y pues es compatible con este software para que nosotros podamos pues hacer una correcta adaptación de estos lentes. ¿Okay? Sin embargo, bueno, esta es la lista de los otros topógrafos que también son compatibles con este software para poder hacer estas adaptaciones. Es importante no nada más tener la topografía, sino también una buena topografía. Podemos tener un buen aparato, pero si no tenemos una buena topografía, pues realmente no vamos a tener la información deseada que nos va a funcionar para hacer el diseño o la adaptación de este lente. Entonces, no debe ser sobreestimada la topografía o la medida de la topografía. Hay que tomar en cuenta que los párpados deben salir de la imagen y que hay que preparar y compartir al staff o con quien estemos nosotros, ya sea que ustedes tomen la topografía o si hay alguien en su conjunto o en la clínica quien se dedique a la toma de estas topografías, hacer la topografía adecuada tomando en cuenta factores que vamos a ver en un momento, que tenga una buena calidad lagrimal, eso es riguroso. Sabemos que algunos topógrafos pues son de reflexión lagrimal, es importante que tenga buena calidad lagrimal ese paciente. Entrenamiento adecuado de la toma de topografías, si no son ustedes quienes la toman, la persona quien esté a cargo de tomar las topografías, que sea importante que tenga una muy buena toma o una buena medida de topografías, que el aparato esté calibrado y que el aparato no tenga tiempo que haya pasado mucho tiempo de que no esté calibrado para que no nos dé valores pues, que no sean reales. Y también la repetibilidad de los mapas. Si bien es cierto, tomar varias topografías y poder llegar a un consenso o poder llegar a cuál es la topografía o las medidas adecuadas. ¿Ok? Aquí les comentaba, pues una topografía tiene que ser unas buenas medidas adecuadas con donde podemos ver que los párpados son los que nos están dando por ahí una cuestión de una mala calidad, una mala toma, una pérdida de la información valiosa, y esto a la vez pues va a hacer que tengamos un mal diseño de lente. Esta mala calidad de mapas, bueno, va a generar puede ser generado por una mala calidad lagrimal o por una mala toma, porque no abrimos por completo el párpado y bueno, nos quedamos sin esta información valiosa para poder diseñar ese lente. También tomar en cuenta el eje pupilar o el ángulo capa entre el eje pupilar y el eje visual. Sabemos que nosotros no vemos con el eje geométrico precisamente el centro geométrico de nuestra pupila, sino vemos, está ligeramente desplazado. Esto es lo que llamamos el ángulo capa, y si le pedimos al paciente que vea el centro, pues se va a notar que la córnea está ligeramente movida, ¿no? Esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un correcto diseño del lente, una correcta adaptación, para pues tomar en cuenta también, o son puntos de tomar en cuenta en el caso de que se llegara a descentrar el lente y que el paciente pudiera ver algunas aberraciones en la periferia. Tomar en cuenta una topografía que nos cubra por completo y que no se nos pierda y que no tengamos esta extrapolación de datos. Y la recomendación, como les comentaba, que tuviéramos pues prácticamente toda la información de la periferia, así a pesar de ser topógrafo, pues ya hay topógrafos, como les comento, que nos dan precisamente todo el valor de toda la córnea para poder hacer un correcto diseño. Y tomar en cuenta los tipos de escalas para las topografías. Bueno, pues sabemos que tenemos tanto escalas absolutas como relativas, y así como los mapas vamos a utilizar el tangencial con una escala relativa para poder estar exagerando o viendo los cambios adecuados. Para esto pues, me regreso a algunas cuestiones básicas de la topografía, en donde sabemos que los mapas de curvatura sagital o los mapas axiales, como lo quieran llamar, están precisamente o hacen su referencia a ese eje axial en la parte central, y por eso no podemos ver pues una correcta un mapa tan detallado, sino lo suaviza un poco como una visión de que la córnea es simple, un overview simple. ¿Ok? Y tenemos por ahí también el mapa tangencial, que es el que nos vamos a estar refiriendo para la adaptación del lente de contacto, ortoqueratología, pues un mapa que nos dé las exageraciones adecuadas o los detalles precisos para que nosotros podamos ver pues qué modificaciones estamos haciendo en esta parte epitelial. Y no nada más van a hacer estos mapas por sí solos, sino es preciso el tener el mismo aparato con medidas
previas al tratamiento y durante el tratamiento en las visitas, como les comentaba, para saber cómo va ese proceso de adaptación de ortoqueratología, para saber qué es lo que estoy logrando, cómo voy haciendo esa redistribución paulatina hasta llegar a lo adecuado, y es precisamente haciendo mapas diferenciales entre la medida que es pre menos post, que es la medida el mapa diferencial para poder saber cómo estaba el mapa de la topografía anteriormente y cómo está ahora, para tener un diferencial y saber qué es lo que estoy logrando con este tratamiento. El objetivo como tal es llegar a un patrón en diana o ojo de buey, que también le podemos llamar bullseye, que es este objetivo en aro, que también se le puede llamar dona, donut o aro rojo, como le quieran llamar ustedes. Ese es el objetivo a lo que nosotros tenemos que llegar para tener un buen tratamiento de ortoqueratología. Y si se dan cuenta, pues en esta parte de aquí tenemos tanto la parte de sellada y la parte central, tenemos el acúmulo de lágrima en esa zona de retorno o en esa primera curva de acúmulo de lágrima, y posteriormente también necesitamos un sellado en la periferia para que haga esa succión, redistribución central hacia la periferia, y en la topografía podamos ver este anillo de elevación o este anillo de redistribución del epitelio. Pero ¿qué puede pasar si realmente no tengo un objetivo y no llegamos a esto? Pues podemos tener múltiples moldeos diferentes, incluso si el lente no es adecuado y que toma una posición inferior, el paciente se queda dormido con el lente y entonces el moldeo se nos va hacia abajo. Pues lo podemos llamar como un patrón en cara triste o frowny face, si está haciendo el moldeo, sin embargo el moldeo es inferior, y entonces pues no vamos a estar teniendo el objetivo deseado de un lente centrado y un moldeo centrado. Y en contrario, cuando el lente al momento de dormir o si tenemos un movimiento excesivo, el lente se nos va para arriba, pues vamos a tener por ahí un patrón en sonrisa o fancy face, que es un patrón en donde nada más estamos haciendo el moldeo correcto en esa parte inferior, pues generando un efecto como si fuera una sonrisa. Esto precisamente lo tenemos que compartir, ya sea en patrón en cara triste o patrón en cara feliz, pues tenemos que darnos cuenta de que pues tenemos las modificaciones que tenemos que hacer, y para cada uno hay que hacer ciertas modificaciones de acuerdo al fluorograma. Por eso es importante también ver el fluorograma y que el paciente traiga los lentes en la consulta para saber cómo se está comportando durante la noche, porque una cosa es cómo se comporte en el consultorio y la otra es si el paciente también está haciendo adecuadamente el tratamiento, y inmediatamente de que se pone los lentes se va a dormir y no con los lentes esté utilizando el celular, algo que pueda llegar a ocasionar pues el descentrado de ese tratamiento y que no nos esté funcionando. También podemos tomar en cuenta de algunos patrones laterales, en algunas cuestiones de astigmatismos elevados, en donde se nos esté moviendo el lente ligeramente hacia tanto nasal como temporal, y es algo que nos pueda dar pues precisamente no el objetivo del patrón diana y que el paciente no llegue a corregir por completo este tratamiento. En algunos otros casos podemos llegar a contar con la parte central adecuada, pero podemos también ver en ciertas topografías que se llegan a aparecer ciertas elevaciones o erosiones. En el caso de una mala adaptación, podríamos llegar a ver alguna desepitelización en esa parte central por una mala adaptación, y podríamos llegar a presenciar ese toque o esa desepitelización que precisamente va a tener una mala agudeza visual el paciente, aunque tenga muy buen centrado ese moldeo, hacer las modificaciones para poder llegar al objetivo adecuado, que tenga muy buena agudeza visual el paciente. Y por lo contrario, cuando tenemos este temor de no tocar o quedarnos todavía un poco más alejados de la córnea y no tener un correcto sellado en esa parte central y en donde apenas empieza a ver ese toque, pues realmente no va a haber un sellado o una succión deseada, no va a haber un anillo de tratamiento, y pues el paciente nada más se va a dormir con los lentes y al día siguiente no va a tener ningún efecto ortoqueratológico al día siguiente. O sea, el paciente va a estar viendo igual como si hubiera dormido sin lentes. Hay que tomar en cuenta también ciertas alteraciones corneales o cuestiones de la lágrima, que tenga una buena calidad lagrimal, que no tenga mucus, o cuestiones que nos puedan llegar a dar
pues, falsos positivos o negativos en ciertos casos y ciertas tomas que nos puedan preocupar como si fuera una isla central, pero no es lo normal, ¿no? Sería colocar al menos una gotita de lubricante, esperar un momento y esperar que la lágrima sea la adecuada para poder hacer esta otra medida y no irnos con la finta de que estemos haciendo un moldeo o una pseudoisla que no es lo que realmente se llega. Bueno, son temas bastante extensos, pero creo que cubrimos desde la parte más básico hasta la parte de la topografía y tenemos por ahí algunas conclusiones en donde yo les puedo decir que los felicito a todos, se los comento que estén aquí y les agradezco que estén conectados. Agradezco también a la doctora Carmen Gorostieta, a Carlos por esta organización y compartir este conocimiento, bueno, por la invitación. Y eso es sobre todo, que estén aquí para adquirir esos conocimientos, ya sea teórico o prácticos en ortoqueratología, que estén con esa espinita de querer aprender y poder adaptarlos. Después, seleccionar bien al paciente y saber quién es el paciente adecuado para poder hacer una correcta adaptación y poder llegar adecuado, incluso explicarle bien al paciente de qué trata el tratamiento. Contar con el equipo adecuado para la consulta, que esto es fundamental, contar con un topógrafo, contar con los aparatos necesarios, lámpara, hendidura para poder ver, si tienen también un sistema fotográfico adelante para poder tomar las medidas adecuadas y además, no nada más tener el aparato, sino también tomar buenas topografías, sin párpados, con una buena reproductibilidad, que el paciente que tenga bien centrado y que esa topografía pues sea la que nos dé una buena información para poder hacer y diseñar estos lentes y empezar a hacer el diseño, empezar a hacer estas adaptaciones a través de precisamente los aparatos personalizados, pues con estos softwares como Wave que nos permiten hacerlo lo más personalizado. ¿Ok? Y pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Les voy a compartir por ahí mis datos de contacto, tanto mi celular como mis correos y mis redes para que me puedan seguir, en donde comparto información valiosa acerca de las adaptaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo estoy a sus órdenes. Reitero el agradecimiento a Optirepresentaciones, Carla Salazar, a la doctora Carmen Gorostieta por el tiempo y a ustedes mismos de que se permitan y que quieran estar otra vez a la vanguardia y en la especialización para poder llevarlo esto lo mejor hacia sus pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Ahora sí que increíble presentación y tenemos varias dudas que nos han ido escribiendo de manera personal. Ahora sí que nos han estado mandando mensajes. Dentro de lo que nos preguntan es en la parte de la hipermetropía, ya que mencionaste en la parte de la miopía rangos, ¿qué podemos hacer? En la parte de hipermetropía, les gustaría saber un poco más acerca de qué rangos, de cuántas dioptrías podrían hacer, qué les recomiendas. Excelente pregunta, muy bien. Bueno, pues esto va a ser dependiendo del expertise. Inicialmente se puede hacer hasta dioptrías de 3 y medias. Incluso he visto algunos adaptadores que además de las hipermetropías hacen multifocalidad. Esto es de acuerdo a la parte del expertise. Es posible. Hay pacientes que están tratados, pero alrededor de 2 dioptrías y media, 3 como inicio, ¿no? Y ya posteriormente también, pues hay personas que hacen estos diseños para graduaciones más elevadas, pero es en promedio aproximadamente. Ok. Dice, dependiendo, bueno, ¿de qué depende un buen centrado al momento de hacer una adaptación de ortoqueratología? Muy buena pregunta, Carlos. Muy bien. ¿De qué depende el buen centrado? Pues primero de la información que vamos a tener de esa córnea, de esa topografía, del diámetro horizontal de iris visible o del tamaño de nuestra córnea, que es donde nosotros vamos a personalizar ese diámetro total del lente, y pues el diseño de que nosotros adaptemos, que normalmente pues estos lentes pueden ser ya sea en una forma freeform o en una forma que se puedan adaptar a la córnea de ese paciente, y bueno, es precisamente lo fundamental. Diámetro, buenas topografías, un buen topógrafo que nos pueda medir esa totalidad de la córnea y personalizar el diámetro adecuado al paciente, más o menos. Nos vuelven a preguntar en cuanto al diámetro. Tú nos decías, ¿qué tan grande tiene que ser el lente de contacto? Normalmente los lentes de ortoqueratología son grandes, tienen que
cubrir prácticamente toda la córnea, siempre respetando la zona donde pues es la cuestión celular, el nacimiento celular, donde se inserta precisamente la córnea con la esclera, respetando alrededor de 1 milímetro, es lo recomendado aproximadamente. Entonces, si tenemos un diámetro horizontal de iris visible de 12, 12.5, pues las recomendaciones son lentes grandes de 11 milímetros, dependiendo del tamaño de la córnea. Es lo que les digo, se puede personalizar. Hay pacientes que tienen córneas más grandes, lo podemos hacer un lente más grande, de acuerdo, respetando ese milímetro, y hay pacientes con córneas más pequeñas, lo mismo, podemos hacer un lente un poco más pequeño, respetando esa zona. Entre 90 y 95% de la córnea tiene que 90-95%. Así es. Perfecto. En la orto-K, en este caso, ¿la calidad lagrimal afecta al tratamiento? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo nos afecta? Muy buena pregunta también. Si bien es cierto, la recomendación es que el paciente tenga una muy buena calidad lagrimal, que el paciente tenga pues realmente el ojo entero, o sea, el segmento anterior no tenga ninguna patología, no tenga un ojo seco severo. Sin embargo, no me van a dejar mentir también aquí, pues estamos en un país en donde pues prácticamente hay gran cantidad de problemas de lágrima. Sin embargo, no hay una cuestión, o bueno, lo hemos probado en pacientes que tienen no una calidad lagrimal excelente, sino a lo mejor ligeramente deficiente sin llegar a un ojo seco severo, y tenemos muy buen resultado. Incluso precisamente, como los decía en alguna diapositiva, algunos pacientes que tengan por esto mismo una intolerancia al lente de contacto blando, como estos lentes de ortoqueratología son duros, de porte nocturno, con unas gotas específicas para poder hacer la redistribución adecuada, pues precisamente el paciente no nota esta incomodidad o no nota esta resequedad, porque la forma misma hace que podamos tener una buena visión sin traer nada al día siguiente, con un moldeo adecuado por las noches. Perfecto. Por último, ¿cuánto tiempo se tiene que usar el lente de contacto y cuánto dura el tratamiento? Muy bien, bueno, se tiene que utilizar durante el periodo de que estamos dormidos. Realmente la recomendación es de que el paciente tenga buenos hábitos de sueño, mínimo 7 horas. Realmente la idea es de que se duerma adecuado. Si se duerme menos, puede ser que el paciente no tenga un correcto moldeo. Esto va a ser también bien, depende de la biomecánica de cada paciente. Hay pacientes que tienen unas córneas súper elásticas y a lo mejor hasta con 6 horas es suficiente para poder llegar a ese moldeo. Sin embargo, la recomendación es de que tengan buenos hábitos de sueños, y está entre 6 y 8 horas, que la media pues son 7 horas, ¿no? Lo mínimo que deberíamos dormir realmente, ¿no? La recomendación también es tener buenos hábitos de sueño, no, pero sí, en efecto, si un paciente duerme 3, 4 horas, pues no vamos a llegar al moldeo adecuado. Puede ser, se va a hacer el moldeo, sin embargo, pues va a tener una regresión durante el día y pues no va a ser lo adecuado. Es utilizarlos el tiempo adecuado. ¿Cuánto dura el tratamiento? Bueno, el lente dura, la recomendación es anual, entonces, y hay que estarlo cambiando constantemente. Perfecto, buenísimo. Pues ahora sí que por esta parte han sido unas preguntas pues, muy interesantes. Te agradecemos mucho, David, ya que nos has dado mucha luz acerca de todo este proceso de ortoqueratología. Incluso nos has hablado de la hipermetropía, que es algo que creo que no muchas veces se toca, que no muchas veces podemos ver estas imágenes. Entonces, pues ahora sí que ha sido muy, muy bueno el poder conocer esas nuevas técnicas. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Carlos, gracias por el espacio y tiempo, gracias a la doctora Carmen, gracias a César. Perfecto. Y bueno, en este caso, me gustaría continuar rapidísimo para aprovechando esta oportunidad, antes de presentar a la sorpresa que ya teníamos para todos ustedes, el que no dejemos de aprovechar en este caso nuestro taller de innovación de lentes esclerales, que será este próximo martes 16 de abril, ya en unos cuantos días a las 7 p.m., continuando un poquito sobre o ampliando un poquito de estos conocimientos y habilidades en el campo de la salud visual que ya nos ha introducido César, con la topografía, con ahora sí que estas herramientas para diseñar lentes más precisos y para hacer lentes a la medida de nuestros pacientes. Vamos a profundizar en áreas innovadoras sobre lentes esclerales y cómo adaptarlos con tecnología de topografía. Entonces, se los recomiendo muchísimo, y para inscribirse pueden escanear, en este caso, el código que tenemos aquí en pantalla o dando clic aquí al link que tenemos.
Lo dejo un segundito. Y tenemos aquí a la doctora Gorostieta para poder presentarles la sorpresa. Gracias, sí, sí, sí. Pues realmente les comentábamos al principio de una sorpresa que teníamos por parte de Optirepresentaciones y sus servidoras, que es profesionales de la salud visual, en el cual vamos a tener un taller, obviamente presencial. Queríamos ya innovar la parte no solamente teórica, sino ya empezar con talleres presenciales. Y algo que agradecemos mucho de Optirepresentaciones es que pueden tener esta parte, este espacio con los aparatos adecuados. Y eso es algo que estábamos buscando ya desde hace un ratito, y la buena noticia es esta, que ya tenemos ese espacio. Y obviamente en este taller pues sí requerimos de personas que les interese o que ya estén en esta parte de lo que es las lentes esclerales. Va a ser un taller sumamente explícito, ya que les decía, contamos por parte de Optirepresentaciones con los aparatos que se requiere para esto, y es una muy buena oportunidad de actualización, porque ya no solamente es la parte teórica, que de hecho ya habíamos visto el año pasado. Ya introducimos la parte práctica, y es una buena oportunidad para que ustedes puedan practicar, para que ustedes puedan, eh, en caso de que también tengamos, o más bien que se tengan estos pacientes, pues sí, incursionar en esta rama, ¿no? Y pues bueno, para esto obviamente vamos a hacer una dinámica en la cual tenemos solamente lugar para 40 personas. Eso es también algo que estamos empezando. Quisiéramos que entraran mucho más personas, pero pues a lo mejor el espacio, o para ponerles atención a cada uno, pues es un poco complicado que puedan ser más personas. Por eso esta sorpresa es como de los que quieran y los que estén bien interesados, pues sí, se pongan las pilas, y con las preguntas que se les van a hacer a partir de la dinámica, puedan acceder a este taller, y obviamente tengan oportunidad de poder incursionar en todo esto, ¿no? Adelante, Carlitos, si quieres Pues el abordar objetivo lo es, que ya comenté yo. claro, pues es un enfoque práctico y detallado en donde se aprenderán los fundamentos esenciales para lograr ajustes más precisos y cómodos. Y para los doctores que ya tengan un poquito más de experiencia, que ya conozcan y quieran tener técnicas mucho más avanzadas, resolver problemas que ya se les presenta de manera habitual, que son dolores de cabeza, que en un momento dado queremos siempre más herramientas, tener un mejor conocimiento sobre cómo sacarlo más fácil, más rápido, sin tantos dolores de cabeza. Entonces, pues sé uno de estos 40 afortunados, completen este formulario, y si respondes correctamente a nuestras preguntas sobre este taller que acabamos de hacer con el MSC David Barroso, podrás ganar tu lugar. Es el sábado 27 de abril. Esto es en la colonia Roma Sur, en la Ciudad de México. La participación, como lo ha dicho la doctora, tiene que ser en persona, es presencial. Si tienes alguna limitación para asistir, avísanos para poder ofrecer tu lugar a otro profesional. Debido a, como dijo la doctora, pues queremos darle la oportunidad a todos, pero bueno, para poder dedicarles el tiempo y para darles la atención adecuada, por eso estamos haciendo grupos pues adecuados, pequeños, para que puedan tener toda la atención y ahora sí que todo lo que se merecen al grupo que se merecen. Entonces anunciaremos los ganadores vía correo electrónico o WhatsApp para asignarles su grupo y horario. Es esencial confirmar su participación para asegurar su cupo. De lo contrario, pues tendremos que pasar al siguiente candidato en la lista, por obvias razones, ¿no? Y esto es, pues, otra vez patrocinado por Soy Profesional de la Salud Visual, en cooperación con Optirepresentaciones, y la participación está abierta para todos los optometristas, para oftalmólogos, o en este caso, si eres estudiante y también quieres, pues, avanzar y llegar al siguiente nivel en esta parte de la adaptación de lentes especiales, pues bueno, no se lo pierdan. Entonces, entren y contesten el formulario, y bueno, esto va a ser como con la intervención de la doctora. Vamos a, ahora sí que hacerlo como si fuera nuestra interventora de la Secretaría vamos a hacerlo todo muy legal y tratar de que todos ustedes tengan el espacio, pero les recuerdo, es presencial. Entonces, si están en otro país, tenemos muchos compañeros de otros lados, pues no podrán. Les recomiendo en todo caso que
se inscriban al curso que ya les comentaba, al presencial de esclerales. También vamos a ver cosas muy padres, pero ese sí lo pueden hacer cualquier persona que esté en el extranjero, que no sea posible venir con nosotros, que no nos pueda apoyar físicamente, ¿no? El premio en este caso, o la participación especial presencial, sí es muy importante y bueno, sería básicamente esto por mi parte, ¿no? Excelente. Sí, chicos, pues ahora sí que quien esté en Ciudad de México o incluso en otros estados de la República que tenga la posibilidad de, pues, de venir al taller, adelante. Digo, aquí está ya el QR para que puedan acceder a las preguntas que nos hizo favor el ponente de poder realizarlas para que ustedes puedan completarlas y así se hagan acreedores de un lugar en este taller clínico. Como les vuelvo a repetir, es un taller que les va a dar esa oportunidad de estar con pacientes reales, de estar en contacto directo con lo que son los lentes esclerales. Y les vuelvo a decir, si alguien ya está en este rubro, es muy buena oportunidad para poder practicar. Entonces, los invitamos a que accedan al QR, los que tengan posibilidad de asistir. Y como les decía Carlos, por favorcito, en caso de que no puedan comentarnos, si saben que no pueden desde ahorita, pues no llenar el formulario, pero en caso de que ahorita tengan esa posibilidad y que más adelante no puedan, darle posibilidad a alguien más de poder acceder, ¿ok? Y pues les dejamos aquí el QR para que puedan acceder y sean acreedores y participadores de lo que es el taller de clínico presencial de lentes esclerales. Muchísimas gracias a todos. Estaremos conectados todavía unos minutos para que puedan acceder al taller o puedan escanearlo. De todas maneras, al final de la sesión les llegará igual también un correo en donde pueden mandarnos preguntas, dudas o cualquier cosa. Entonces, por mi parte, por parte de OptiRepresentaciones, le damos las gracias por haber asistido el día de hoy. A nombre de, ahora sí que profesional de la salud visual, les damos de verdad muchísimas gracias por participar. Y si tienen cualquier duda o comentarios, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias al experto David Barroso, ya que su información ha sido muy valiosa para nosotros. Y siendo en este momento las 1:00 p.m. con 12 minutos, cerramos nuestro taller. Muchas gracias. Gracias, David. Un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias por tu disposición y esperamos contar con tu participación más adelante. Gracias, cuenten con ella. Muchas gracias, maestra, a ti. Gracias, Carlos. Gracias, César. Gracias, Ana. Estamos en contacto. Hasta Gracias. luego. Cuídense mucho, chicos. Igualmente.